Bien, primero que nada agradecer la invitación de Cristina y de Andrés y de la Universidad Nacional de Lanús en general. Quería dedicar también la ponencia, y creo que la fecha de hoy lo amerita, a las circunstancias en las que estamos pasando en las universidades nacionales, por lo cual estamos de huelga hace varias semanas, intercaladas, y hoy en manifestación al Ministerio de Educación, que en este momento deben estar los compañeros ahí. Lo que motivó esta ponencia es en parte lo que está sucediendo también en las universidades. Y son dos hechos particulares. Por un lado, el del ocultamiento o el solapamiento de los fuertes valores políticos que están presentes en el neoliberalismo y en las políticas neoliberales, que aparecen como avalorativas, y por otro lado, cómo muchas de esas medidas de políticas públicas operan bajo ese solapamiento y es necesario desocultarlas. Quiero comenzar con dos epígrafes. Uno citado por el Conde de York en Ser y Tiempo, en el parágrafo 77 de Ser y Tiempo. Dice: libertad de prejuicios es el supuesto previo, y ya este es difícil de lograr. Y otro citado al final del Sentimiento trágico de la vida, de Unamuno: el pensamiento reposa en prejuicios y los prejuicios van en la lengua. Mucho se ha escrito sobre la relación disyuntiva entre ciencia e ideología, una distinción que, como sabemos, puede arrastrarse de antaño. Pero en el sentido más restringido, el término ideología era utilizado por los herederos de Condillac, que se hacían llamar a sí mismos ideólogos, y fue recién cuando Napoleón los acusó de ser una amenaza para el orden social cuando el término cobró el sentido peyorativo con que hoy lo conocemos. Así, ya sea en el sentido más amplio dado por Platón como opinión o en el sentido más estricto como ideología, vemos que en la tradición del pensamiento occidental la ciencia ha tenido reservado el lugar de la verdad y el conocimiento científico, la episteme, mientras que la ideología, el del error, la falsedad, la doxa, la distorsión. Podríamos decir, en términos derridianos, que la historia de la oposición ciencia-ideología sigue la línea del discurso del pensamiento occidental caracterizado como logocentrismo, privilegiando la presencia fundacional de la razón y constituyendo de esta manera un pensamiento binario de opuestos, donde uno de ellos es considerado como el original, auténtico y superior, y el otro secundario, derivado, inferior e incluso parásito. Si suponemos que la forma privilegiada de pensamiento es el científico y que el ideológico es el parasitario, parece que no podemos escapar de esta lógica binaria, disyuntiva y reduccionista. En este sentido, en la semiosis social, Eliseo Verón señala que siempre ha sido más fácil afirmar una diferencia absoluta entre ciencia e ideología que comprender las relaciones necesarias entre lo ideológico y la cientificidad, y que todas las perspectivas que plantean la diferencia en términos absolutos llegan al mismo resultado: separar el producto del conocimiento del sistema productivo e ignorar, en consecuencia, que lo ideológico es una dimensión constitutiva de todo sistema social de producción de sentido. Con el título Ciencia e Ideología quiero señalar dos cosas. Por un lado, tratar de salirnos de esta disyunción exclusiva o excluyente que podríamos señalar que siempre se postula para este par binario, podríamos decir, y por otro lado, señalar los prejuicios negativos que la tradición filosófica y más aún la epistemológica ha difundido para el último término del par, ¿no? Para ideología. Por otro lado, la imagen del horizonte en el subtítulo de esta ponencia quiere enseñar un límite. Es un hasta aquí o un hasta allí del que en principio parece no se podría avanzar más allá. Con esto, ese horizonte juega el rol de una autoridad, pero como sabemos, para el racionalismo, la autoridad es una fuente de prejuicios, prejuicios que son necesarios erradicar para alcanzar el conocimiento verdadero. Sin embargo, la imagen del horizonte, al tiempo que marca un límite, marca también un conocimiento viable. Conocer nuestro horizonte ya conocer algo. Y que la autoridad sea una fuente de prejuicios no impide, como señala Gadamer, que sea al mismo tiempo una fuente de verdad. Así, el horizonte marca también un desde allí, es decir, la condición desde la cual podemos comprender algo y conocerlo. Este me parece que es el significado más interesante de la imagen de horizonte.
Frente a la imagen del sol platónico, de la claridad del racionalismo cartesiano, de la luz de la razón de la Ilustración, creo más propicia la imagen del horizonte porque señala el lugar desde el cual podemos pensar, desde el cual podemos producir ciencia o filosofía, lo que nos lleva a la necesidad y a la responsabilidad de explicitar dicho marco de sentido. Poner de relieve las condiciones y el horizonte desde el cual producimos conocimiento es asimismo una forma de posicionarse ética y políticamente frente al mundo y frente a nuestros pares. Es una forma más honesta de producir ciencia, por cuanto antes de aclarar o iluminar, casi cegándonos, desoculta aquello que enmascara. En el siglo XX, la crítica a la ideología reaparece en gran medida de la mano de algunos miembros de la concepción heredada. Sin embargo, no es hasta después de Kuhn y de allí hasta la actualidad, y en mayor medida desde fines de los años 90, el momento en que se reaviva el debate acerca de la presencia de valores, fundamentalmente extraepistémicos, en las consideraciones de los epistemólogos, recobrando fuerza de esta manera las discusiones acerca de la dimensión valorativa de las ciencias. Esta ponencia es producto de las incipientes investigaciones, parte plasmadas en el libro Pensar la ciencia hoy, respecto de esta cuestión de la neutralidad valorativa de las ciencias. Y lo que quiero ensayar en cierta medida es si una concepción libre de valores no es un concepto que es en sí mismo ya un oxímoron, o mejor, incluso una utopía, por cuanto la ciencia es un producto del hombre. No hay ciencia antes del hombre ni ciencia sin hombre. La ciencia es, en todo caso, un producto y una práctica cultural, y en tanto tal está impregnada de valoraciones tanto cognitivas como extracognitivas. La ciencia es una institución social y, como consecuencia, imbricada en un sistema político. Una ciencia valorativa sería algo así como una ciencia no humana. En este trabajo propongo revisar la relación que en la actualidad se da entre conocimiento científico e ideología, con el objetivo de señalar que la explicitación del horizonte valorativo desde el cual producimos y hacemos ciencia liga necesariamente al sujeto productor y a las comunidades científicas con la responsabilidad social que se les confiere. El trabajo está estructurado en dos niveles de análisis. Uno que podríamos llamar epistemológico, que abarca la primera parte y donde pretendo señalar hasta qué punto la producción teórica está condicionada por la tradición, uno de los temas del Congreso, y cómo el desvelamiento de este condicionamiento habilita por eso mismo el espíritu crítico. Y otro nivel de análisis que vamos a denominar propositivo y que podría denominarse también ético-político, que abarca los otros dos parágrafos en que está dividido el texto, donde señalo que ante las condiciones actuales de las prácticas científicas es sumamente necesario restituir la relación entre teoría y praxis, o entre una razón teórica y una razón práctica, hablando, si queremos, en términos más aristotélicos. Y por otro lado, reservar la última parte para tratar de ver cómo, a partir de ciertas políticas públicas y a partir de ciertas políticas de investigación también, sobre todo vinculadas a la educación, los medios de comunicación y las ciencias sociales en general, pero sobre todo a la educación y los medios de comunicación, ¿qué rol puede cumplir la ética, el derecho y la política frente a los posibles excesos o los posibles defectos, podríamos llegar a decir, que en el caso de las políticas públicas aplicadas y en el caso de las investigaciones realizadas pueden llegar a ser perjudiciales para la sociedad? El primer punto, el título es hacia un enfoque tensional, no disyuntivo ni excluyente del par ciencia e ideología, con lo cual lo que estoy haciendo es posicionarme frente a la dicotomía disyuntiva, ¿no?, de ciencia o ideología. La pregunta que funciona como punto de partida para este apartado podría formularse de la siguiente manera. ¿Cuáles fueron las condiciones mediante las cuales se intentó realizar una crítica exhaustiva de las ideologías? Riquet señala que en las discusiones contemporáneas sobre la ideología subyace una pretensión de argumentación frente a la ideología desde un lugar no ideológico llamado ciencia, y que a la ideología se le ha puesto en contraste con una ciencia definida por ese estatuto no ideológico. Ahora bien, la pregunta que cabe ahora es si esta pretensión de argumentación frente a la ideología, que se hace desde un lugar aparentemente no neutral, si ese lugar existe, si existe tal ciencia, ¿no?
Riquet señala dos sentidos en la discusión e indica que solo en el sentido positivista la oposición ciencia-ideología podría tener un significado neto y tajante, aunque como las ciencias sociales no se dejan apresar totalmente por el criterio positivista de cientificidad, el abandono de los criterios positivistas implica también el abandono de una concepción puramente disyuntiva entre ciencia e ideología. El otro sentido que señala Riquet es el crítico, pero acá la teoría social no puede realizar la reflexión total, y en este sentido tampoco puede desembarazarse totalmente de su concepción ideológica. ¿Qué hacemos entonces con esta oposición ciencia-ideología? ¿Debemos renunciar completamente a esta distinción, como se pregunta Riquet? Una respuesta incipiente a esta pregunta podemos rastrearla en los textos de Gadamer, especialmente en una serie de trabajos que reavivan este debate. La mayoría de esos trabajos están en Verdad y Método 1 y después en Verdad y Método 2, en la discusión entre Habermas y Gadamer. No me voy a referir a eso porque son trabajos que ya han sido evaluados en otros momentos y de manera más relevante quizás. Lo que quiero tomar en cuenta acá es algunas cuestiones señaladas por Gadamer para ver cómo restituir esta oposición de ciencia e ideología desde la disyunción a un par conjuntivo. Siguiendo a Gadamer, podemos decir que el problema epistemológico debe plantearse de una forma absolutamente diferente al de la ortodoxia racionalista, por cuanto las realidades históricas, la sociedad y el Estado son siempre determinantes previos a nuestras vivencias. Mucho antes que nosotros podamos comprendernos en la propia reflexión, nos comprendemos por la familia, el Estado y la sociedad en que vivimos. Así, la comprensión supone nuestra tradición. De esta manera, como señala el propio Gadamer, una crítica exhaustiva sobre la ideología parece imposible por cuanto parece no existir un punto cero, un lugar neutral desde el cual podría realizarse. Ahora bien, si no existe una ciencia que sea capaz de desprenderse de la dimensión ideológica, ¿será necesario, como se pregunta Riquet, renunciar de una vez y para siempre a la oposición entre ciencia e ideología? Creemos que esta pregunta amerita una respuesta negativa solo en cierta medida. Solo se podrá salvar la oposición renunciando a expresarla en términos excluyentes y absolutos. En todo caso, la disyunción exclusiva, ciencia o ideología, debe ser sustituida por una conjunción tensional que nos permita enunciar el conflicto mediante una conjunción adversarial, ciencia e ideología. Solo recuperando y tomando conciencia de la ineludible dimensión ideológica de la ciencia, podremos hablar de una ciencia responsable que se hace cargo de su tradición. Para desarrollar lo recién dicho, voy a recurrir a un conjunto de conceptos que van a ser útiles para atravesar el problema. Según señala Riquet, la experiencia central en torno a la cual se organiza Verdad y Método es la del escándalo que constituye en la conciencia moderna el distanciamiento alienante que parece ser el supuesto de estas ciencias. Acá el problema está en la distinción entre alienación y pertenencia, ¿no? Es decir, razón y tradición, podríamos decir. La metodología de estas ciencias implica un distanciamiento que expresa la destrucción de la relación de pertenencia. El debate entre distanciamiento y pertenencia se plasma en Verdad y Método en las tres esferas que el filósofo alemán divide la experiencia hermenéutica: la estética, la histórica y la lingüística. En nuestro caso es la esfera de la historia la que más nos incumbe, por un lado por ser la esfera perteneciente a las ciencias sociales y humanas, por otro porque el debate de ciencia e ideología es un debate que ya puede calificarse como histórico. En esta esfera, como señala Riquet, la conciencia de estar atravesado por las tradiciones que nos preceden es lo que hace posible la metodología de las ciencias humanas y sociales. La noción de pertenencia está ligada a una categoría clave de la ilustración y la racionalidad científica, la de prejuicio. Como sabemos, para estas corrientes de pensamiento, los prejuicios y la autoridad hacen inviable el acceso al conocimiento verdadero, por lo cual una verdadera filosofía o una verdadera ciencia es aquella que cuestiona críticamente los prejuicios que la tradición ha legado y que no se deja influenciar por la autoridad. Es decir, que pone entre paréntesis sus opiniones para acceder a una verdad incontaminada, aséptica. Ello queda absolutamente atestiguado con el principio de evidencia cartesiano. Allí el prejuicio cobra la doble forma de precipitación, juzgar apresuradamente, y prevención, seguir la costumbre, seguir la autoridad. Aceptando entonces únicamente como verdadero aquello que se presenta como evidente. Sin embargo, como ya señalamos, es sólo desde la ilustración que el concepto de prejuicio adquiere el matiz negativo que actualmente tiene.
Para la Ilustración y el racionalismo científico anterior y posterior, el prejuicio es, como señala Ricard, una categoría dominante negativa, es de lo que hay que cuidarse, y desembarazarnos de este es el punto de partida para comenzar a pensar de manera clara y distinta. En definitiva, atrevernos a pensar implica en estos términos alcanzar la mayoría de edad, ilustrarnos. La ciencia moderna hace suyo este lema racionalista e ilustrado y sobre este reposa el descrédito de los prejuicios en general y la pretensión del conocimiento científico de excluirlos totalmente. Pero ¿no será también, como sugiere Gadamer, que se da un prejuicio sobre el concepto de prejuicio, un prejuicio contra los prejuicios? Y cito a Gadamer. La superación de todo prejuicio, esta exigencia global de la Ilustración, revelará ser ella misma un prejuicio cuya revisión hará posible una comprensión adecuada de la finitud que domina no solo nuestros ser hombres, sino también nuestra conciencia histórica. Fin de la cita. Podemos preguntarnos entonces si es posible hacer del prejuicio y con ello de la autoridad y la tradición una categoría positiva y llevar adelante una rehabilitación de estos conceptos que no sea una simple negación de la off clarum como la inversión realizada por la hermenéutica romántica. Con Gadamer, la rehabilitación de estas categorías estará dirigida contra la subjetividad y la interioridad, es decir, contra los criterios de reflexividad. Las razones, la historia me precede y se anticipa a mi reflexión. ¿Pero qué historia? Siguiendo los lineamientos de Heidegger, la historia de la metafísica occidental, la cual ocupará el lugar de prejuicio que, para Heidegger, forma parte de la estructura de anticipación constitutiva de nuestro ser. Así, como señala Ricard, solo a partir de Heidegger y de un reordenamiento que subordine la teoría del conocimiento a la ontología, la problemática del prejuicio puede ser renovada. Como nos recuerda el filósofo francés, el aporte propio de Gadamer en Verdad y Método puede secuenciarse en tres niveles: uno fenomenológico, con el lazo entre prejuicio, tradición y autoridad; otro ontológico, en la interpretación de esta tríada a partir del concepto de conciencia expuesta a los efectos de la historia; y por último, en un nivel epistemológico, que es el que más nos interesa, la consecuencia metacrítica, podríamos decir, es decir, una crítica exhaustiva a los prejuicios, una crítica exhaustiva a las ideologías, donde como esta es imposible porque no hay un punto cero desde el cual pueda realizarse, la hermenéutica se transforma en metacrítica. En este análisis, el prejuicio es un componente del comprender ligado al carácter históricamente finito del ser humano. Por otra parte, mientras que para la Ilustración el concepto de autoridad tiene como contrapartida necesaria la obediencia ciega, en Gadamer sustituye la obediencia por el concepto de reconocimiento. Es decir, ya la tradición y la autoridad no se nos presenta como un dogma, sino como algo a reconocer, puesto que el juicio de la autoridad nos precede, y lo que tiene autoridad es la tradición. Pero ¿cómo actúa la tradición en nosotros? Si entendemos tradición etimológicamente, el término traditio, equivale a la acción de entregar o de transmitir entrega, y esto se constituye como transmisión de conocimientos, de costumbres, de teorías, que dan testimonio del paso del tiempo y que ejerce un poder sobre nuestra acción y comportamiento mediante el envío de un mensaje significativo proveniente del pasado. Gadamer señala que toda educación, de hecho, reposa sobre esta base. A partir de lo expuesto, ¿será entonces necesario, como plantea Ricard, renunciar a la oposición entre ciencia e ideología y quedarnos solo con uno de los disyuntos? Quiero recurrir aquí a la noción de conflictividad o agonismo o tensionalidad que en los estudios realizados por el filósofo vasco Miguel de Unamuno expresa la productividad de las tensiones frente a la infertilidad de la lógica binaria, de las polarizaciones antagonistas, de las dicotomías excluyentes, de las disyunciones exclusivas, que expresan esto o lo otro. En estas visiones, que podrían calificarse como maniqueas, la polarización parece tener como única función la de descalificar, impugnar, subsumir o eliminar a uno de los polos en conflicto. La fertilidad de la concepción agonista se muestra, en cambio, como un modo de racionalidad ampliada que evita que la razón se presente como totalidad. Contra las formas más reduccionistas del pensamiento que conciben el mundo desde los antagonismos de esto o aquello, lo uno o lo otro, el sí o el no, el agonismo unamuniano se sitúa, en cambio, en un plano tensional, donde lejos de reducir o disolver las posiciones a una única, verdadera y universal, promueve mantener la tensión, mantener el conflicto mediante lo que en términos políticos de Chantal Mouffe podría denominarse una conjunción adversarial. Este abordaje permitirá analizar el fenómeno de la dicotomía ciencia-ideología y recuperar esta oposición en términos de una lógica agonal
que opera mediante una conjunción tensional, una conjunción adversarial, lejos de la lógica disyuntiva excluyente. ¿Debemos entonces seguir planteando el debate en términos de ciencia e ideología? Si no existe una ciencia que es capaz de desprenderse de la dimensión ideológica, ¿será necesario entonces renunciar de una vez y para siempre a la oposición entre ciencia e ideología? Mientras Ricoeur señala que tal renuncia nos haría perder lo beneficioso de una tensión que no puede reducirse a una antítesis rígida, es el propio Gadamer quien da el puntapié inicial para destrabar la disyunción exclusiva entre tradición y razón. Y cito a Gadamer: no creo, sin embargo, que entre tradición y razón haya que suponer una oposición tan incondicional e irreductible. Fin de la cita. De esta manera, el recurso a la tradición en la práctica científica no es algo que debería ser considerado como irracional, tal como lo concibe el racionalismo ilustrado, ya que entre tradición y razón no hay una oposición tan incondicional e irreductible, por cuanto la tradición es esencialmente conservación, que es un acto de razón, y que no deja de estar presente en los cambios históricos. La interpretación de la tríada prejuicio, autoridad, tradición se aclara bajo la noción de conciencia de la historia de los efectos o conciencia efectual de la historia, que es la conciencia de estar expuestos a la historia y a su acción, porque, como señala Gadamer en los pequeños escritos, no podemos sustraernos al devenir histórico, distanciarnos de él para que el pasado se nos vuelva objeto. Estamos siempre situados en la historia. Sin embargo, como señala Ricoeur, es propio de la condición de una conciencia expuesta a los fenómenos de la historia no comprender sino bajo la condición de distanciamiento, que opera a partir de la cosa del texto. Así, en tanto el distanciamiento está opuesto dialécticamente a la pertenencia, esta lucha contra el distanciamiento metodológico hace a la vez de la hermenéutica una crítica de la crítica, restaurando el suelo ontológico que la metodología había deteriorado. De esta manera, en Gadamer, el par pertenencia y distanciamiento pone de relieve el problema de cómo es posible desde la hermenéutica introducir algún tipo de instancia crítica en una conciencia de pertenencia expresamente definida por el rechazo del distanciamiento. En este sentido, ante la situación de pertenencia, la introducción de una instancia crítica solo puede hacerse, declara Ricoeur, en la medida en que esta conciencia histórica no se limita a repudiar el distanciamiento, sino que se esfuerza también por asumirlo. Así, solamente en esta tensión agonista entre lo propio y lo otro, en esta conjunción adversarial entre ciencia e ideología, es que el prejuicio, como señala Ricoeur, se convierte en operante constitutivo de la historicidad y la hermenéutica en metacrítica. Punto 2. Imbricación entre razón teórica y razón práctica, una ética política de las ciencias. Bueno, acá voy a señalar algunas cuestiones porque ya me estoy quedando sin tiempo, ¿no? Bien. Parto tanto para el punto 2 como para el punto 3, parto del último libro del epistemólogo argentino Ricardo Gómez, de la dimensión valorativa de las ciencias, donde en 2 capítulos él señala, por un lado, la necesidad ante las condiciones de las prácticas científicas actuales, la necesidad de regular esas prácticas científicas, y por otro lado, la necesidad de tener una filosofía política de las ciencias que realmente se haga cargo de los valores extracognitivos a los que están sujetas toda la producción científica y toda la práctica científica desde el inicio. Y en este sentido, hay algunos valores que, digamos, que no reconoce la epistemología tradicional como valores constitutivos de sus prácticas, que Gómez los explicita, y en este sentido lo que pretende hacer es posicionar a la epistemología o repensar la epistemología desde una aneutralidad valorativa. Por eso decía al principio que uno de los hechos que motivaba esta ponencia era la del solapamiento de los fuertes valores políticos que están imbricados en el neoliberalismo y en las políticas neoliberales, y que en la concepción heredada de las ciencias, la epistemología tradicional, incluso en el racionalismo crítico popperiano, están muy representados. El último apartado de esta ponencia lo que pretende es que
pensando en las ciencias sociales fundamentalmente, más que nada, como señalaba antes, en la educación, en los medios de comunicación, dado que para las ciencias naturales o para las ciencias médicas han habido regulaciones de las prácticas científicas, y en el caso de las ciencias sociales están mucho más desreguladas, salvo el caso quizás del psicoanálisis o de la psicología. Creo que hay ciertas disciplinas que deben estar sujetas a ciertas regulaciones, pensando en que ha llegado un momento donde tanto la economía, por ejemplo, o la educación, o las ciencias de la educación, o incluso los medios de comunicación han llegado a producir teorías que se alejan de las necesidades básicas de la sociedad. Y que, bueno, de alguna manera están reflejados en las ponencias de hoy, cómo muchas disciplinas que antes tenían como objetivos cubrir las necesidades sociales o podríamos decir ciencias donde el objetivo era la vida del hombre, la vida vivida, hoy los objetivos están desdibujados desde un punto de vista más económico, como señalaba Cecilia antes, y entonces creo que regular ciertas prácticas y ciertas políticas públicas es necesario para que esas disciplinas no se tornen, no degeneren en algo que sea perjudicial para la vida de todos los días, para la vida cotidiana.